Colombia anuncia medidas y respuestas diplomáticas tras tensión con Estados Unidos. Gremios económicos sostienen que medidas anunciadas por Estados Unidos ponen en riesgo el comercio exterior colombiano. Aumento de aranceles por parte de Estados Unidos tendría impacto directo en la economía del centro del país, advierte Fenalco. Valle del Cauca, Antioquia, Atlántico, Risaralda, entre otras regiones, alertan de una crisis económica por relaciones diplomáticas destruidas entre Estados Unidos y Colombia. Petro ha dejado de extraditar y crecen los cultivos ilícitos. Duras críticas de Jaime Arrubla, expresidente de la Corte Suprema de Justicia, hacia el presidente Petro. Caída mundial de plataformas digitales afecta a aplicaciones colombianas. Giros de dinero pagos por internet sin funcionamiento. Crisis carcelaria. Peligroso asesino se fuga de cárcel de máxima seguridad. No aparece. Al ritmo de 12 estilos musicales, 100 bailarines en Cali le rinden homenaje a Shakira, quien aterriza esta semana en esa ciudad. Los detalles en las noticias del entretenimiento. En medio de la crisis diplomática con Estados Unidos, el presidente Gustavo Petro aseguró que Colombia tomará decisiones inteligentes revisando el TLC que se tiene con ese país luego de la decisión de Washington de suspender la cooperación económica y aumentar los aranceles. El presidente Gustavo Petro aseguró que el Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos quedó suspendido de facto tras la decisión de Washington de imponer un arancel a los productos colombianos. El mandatario afirmó que la decisión fue unilateral y que al imponer nuevos aranceles el gobierno estadounidense violó el tratado, dejando sin efecto las preferencias comerciales que mantenía con Colombia. Petro señaló que su gobierno responderá de manera inteligente y con medidas que defenderán el trabajo nacional y la soberanía económica, y no con medidas impulsivas. Indicó que el Ministerio de Comercio tiene listos varios decretos que aún no se han firmado, pero que servirán para ajustar la política comercial en defensa del empleo nacional y de la industria. El TLC está suspendido de facto y por decisión unilateral del gobierno estadounidense. Al poner aranceles del 10% ya se violó el tratado de TLC y se volvieron nulas las antiguas preferencias arancelarias que hacían que Colombia estuviera bajo control de Estados Unidos. Petro adelantó que junto con su gabinete definirá las medidas económicas y diplomáticas en un Consejo de Ministros donde participarán la Cancillería, los ministros de Comercio, Agricultura y Defensa. Según el mandatario, la coyuntura marca un punto de inflexión para sincerar las relaciones con Estados Unidos. Le propongo a Trump lo contrario, quitar aranceles a la producción agropecuaria y agroindustrial de Colombia para fortalecer la producción lícita agraria. La declaración de Petro se da en medio de una escalada de tensiones diplomáticas entre ambos gobiernos luego de la suspensión de la cooperación económica y las recientes críticas cruzadas entre los líderes de ambos países. Se presenta un nuevo capítulo de tensión en las relaciones diplomáticas entre Colombia y Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señala que Gustavo Petro lidera el narcotráfico en Colombia. Por su parte, el gobierno colombiano llamó a consultas a su embajador en Washington. La relación entre el presidente estadounidense y Gustavo Petro entró en una nueva fase de tensión después de que Donald Trump acusara públicamente al presidente colombiano de ser un líder del narcotráfico y anunciara la suspensión de la ayuda de Estados Unidos a Colombia. Se ha convertido en el negocio más grande de Colombia, con creces, y Petro no hace nada para detenerlo, a pesar de los pagos y subsidios a gran escala de Estados Unidos, que no son más que una estafa a largo plazo de América. Estas declaraciones se producen en el marco de operaciones militares estadounidenses en el Caribe contra embarcaciones supuestamente vinculadas al narcotráfico, algunas de ellas con implicación colombiana. El gobierno de Gustavo Petro respondió de inmediato. La Cancillería calificó las acusaciones de violación de soberanía y ordenó el retiro de su embajador en Washington para consultas. Además, el mandatario Gustavo Petro rechazó las imputaciones al señalar que él ha sido el principal enemigo del narcotráfico en el país. La medida de Trump incluye la imposición de aranceles y la congelación de fondos destinados a la cooperación antidrogas, un paso que pone en riesgo los programas de largo plazo con participación colombiana. Los gremios económicos del país sostuvieron que la crisis con Estados Unidos pone en riesgo el comercio exterior colombiano.
La tensión entre Colombia y Estados Unidos prendió las alarmas para los gremios económicos al señalar que el comercio exterior y en general la economía estaría en riesgo. Y es que para el país el mercado americano se mantiene como su principal socio comercial, donde las exportaciones en lo corrido del año hasta agosto sumaron 9.899 millones de dólares, siendo el 30% de las ventas totales. Más de 3.000 empresas exportan productos y el 70% de las importaciones son productos que no se producen en el territorio nacional. Las medidas del gobierno estadounidense es un golpe al comercio exterior colombiano. Golpea la economía formal, pero fortalece la economía ilegal, fortalece el narcotráfico, que es el enemigo común que tenemos los dos países. El enemigo no son los Estados Unidos, el enemigo no es Colombia, es el narcotráfico. Estados Unidos también es el primer inversionista en el país con más de 2.200 millones de dólares. Se suman los aportes en remesas y turismo. Se hace un llamado a la prudencia y mantener las vías de la diplomacia. Sus efectos pueden golpear de forma contundente la economía, empleos y programas sociales en nuestro país. Cuidar la relación bilateral es cuidar las oportunidades para millones de familias colombianas. Sin embargo, más allá de personas y coyuntura están las instituciones, jueces, fiscales, fuerza pública, medios de comunicación, sociedad civil, que sostienen una lucha permanente contra el narcotráfico. Se reitera que Colombia es un país que mantiene su objetivo de lucha contra las drogas y las actividades ilícitas. El aumento de los aranceles anunciados por Donald Trump a Colombia podrá tener un impacto directo en los bogotanos, especialmente en los productos importados y en el costo de vida de los capitalinos. El incremento en los aranceles podría repercutir de manera directa en la economía de Bogotá. Si los aranceles suben, las empresas que dependen de materias primas o bienes importados podrían trasladar esos costos adicionales al consumidor final. Más del 30% de las exportaciones colombianas van a ese país como principal socio comercial y que los productos agrícolas de Colombia como el cacao, el café, las flores, el aguacate, el banano, entre otros, hoy tienen una balanza positiva con ese país. Estos incrementos pueden tener efectos indirectos, aumento de precios, menor competitividad para negocios, impacto en el empleo y en la capacidad adquisitiva de los ciudadanos. Más de 5 millones de personas que trabajan en empresas exportadoras hacia Estados Unidos se podrían ver afectadas y perder su trabajo. Aunque los aranceles tienen como objetivo proteger la producción nacional en una ciudad como Bogotá, donde el comercio y el consumo son pilares económicos, su aumento podría generar efectos contraproducentes. Por su parte, congresistas advierten que la nueva escalada de tensiones entre Colombia y Estados Unidos podría poner en riesgo a cerca de 3.000 empresas colombianas. Tras la tensión en las relaciones de Colombia con Estados Unidos, congresistas reaccionaron, cuestionan el manejo diplomático que le ha dado el gobierno del presidente Gustavo Petro y advierten que si aumentan los aranceles, más de 3.000 empresas estarían en riesgo. El gobierno de Petro en relaciones internacionales es un desastre, improvisado, falta de rigor, con poca técnica, pero sí ha sido constante en deteriorar las relaciones con Estados Unidos. Un presidente que lo único que ha hecho es activismo político de extrema izquierda y ubicarse del lado de los bandidos en nuestro país por medio de su fracasada paz total. Sin embargo, desde el pacto histórico rechazaron que el gobierno estadounidense calificara al mandatario colombiano como líder del narcotráfico. El presidente Gustavo Petro ha luchado durante toda su vida contra el narcotráfico, contra las organizaciones armadas ilegales, contra los paramilitares. Sectores políticos le piden al gobierno nacional prudencia y diálogo para preservar las relaciones con Estados Unidos. Desde Barranquilla, diferentes sectores se pronunciaron sobre las afectaciones económicas que tendrá que enfrentar el país tras la decisión tomada por el gobierno de Estados Unidos en medio de la crisis con Colombia. La pérdida de empleos y afectaciones a la productividad del país serían algunas de las consecuencias económicas frente a los recientes anuncios arancelarios de Donald Trump. Al respecto, conversamos con representantes de gremios, economistas y empresarios. La necesidad de miles de empresas y de millones de trabajadores de contar con un mercado que sigue siendo el más grande del mundo, del que dependemos y del que no vamos a reemplazar de la noche a la mañana. El presidente Petro, que ha manejado de muy mala manera las relaciones
no solo comerciales, sino diplomáticas. Un nuevo arancel sería prácticamente un suicidio para la industria colombiana. Se sentiría en el aumento del desempleo, el freno a la productividad y también una disminución en el consumo interno. Analistas le apuestan a que las relaciones entre ambos mandatarios mejoren a favor de los convenios comerciales. Colombia llamó a consultas a su embajador en Estados Unidos en medio de la crisis diplomática. La Cancillería confirmó que el embajador Daniel García Peña fue citado en Bogotá por instrucciones del presidente Gustavo Petro con el fin de presentar un informe detallado sobre el estado de las relaciones bilaterales. La medida se da luego de que Estados Unidos anunciara el retiro de parte de su apoyo financiero y el aumento de los aranceles a productos colombianos, decisiones que el gobierno considera una represalia injustificada. La canciller Rosa Yolanda Villavicencio Mapi informa a la opinión pública que Daniel García Peña, embajador de Colombia ante los Estados Unidos de América, ha sido llamado a consultas por parte del presidente Gustavo Petro Urrego y ya se encuentra en Bogotá. En las próximas horas el gobierno nacional informará las decisiones tomadas al respecto. Aunque el llamado a consultas no implica una ruptura de relaciones, sí representa un gesto de protesta diplomática que eleva la tensión con el principal socio estratégico de Colombia. El gobierno analizará posibles ajustes en la cooperación y el comercio bilateral. Por su parte, sectores económicos del eje cafetero advierten que las medidas de Estados Unidos podrían tener un impacto directo en productos importantes como el aguacate, los textiles y principalmente el café. Según el gerente de Analdex, en el eje cafetero, sectores económicos como el aguacate, las confecciones, la industria de transformadores y en especial el café tendrán un impacto considerable con las medidas arancelarias que el gobierno de Estados Unidos adopte contra el país. Jesús Aldarriaga asegura que la economía de la región tendría unas consecuencias económicas considerables. Todos los productos que van hacia Estados Unidos, en el caso de Risaralda, pues aquí enviamos hacia Estados Unidos transformadores eléctricos, enviamos prendas de vestir. Agregó que el eje cafetero ha tenido buenas exportaciones en el presente año, que se verán afectadas con las medidas que se tomen. Esto pues para la región es muy grave porque el eje cafetero este año ha tenido un muy buen año en las exportaciones, sobre todo por la exportación de café verde. El impacto en el departamento de Risaralda también se vería afectada en las transferencias y las remesas desde el exterior. Eso puede generar un impuesto o unas adiciones bastante complejas para todos los ciudadanos que reciben remesas y transferencias del exterior. La crisis diplomática tiene en vilo el futuro económico del eje cafetero, donde se espera una solución oportuna. Figuras de la oposición responsabilizaron al presidente Gustavo Petro y su gobierno del deterioro de las relaciones con Estados Unidos. Desde distintos sectores críticos del gobierno calificaron la situación como una consecuencia directa de la política exterior errática y de la estrategia de paz total, señalando que el país se enfrenta a un aislamiento internacional y una crisis de seguridad por el avance del narcotráfico. El presidente Petro es absolutamente responsable de todo lo que está pasando. Su lucha contra las drogas ha sido ineficaz y ha buscado por todos los medios romper las relaciones con los Estados Unidos. Por eso debemos pactar inmediatamente con los Estados Unidos una nueva política antidrogas. El señor Petro ha confundido liderazgo con ansias de protagonismo y diplomacia con activismo ideológico, porque Petro no gobierna para unir, sino gobierna para provocar. Consideran que la pérdida del apoyo estadounidense representa un golpe a la economía nacional y a la cooperación en defensa y lucha antidrogas. Petro ha venido buscando eso, buscando un enfrentamiento con Trump hace ya algún tiempo. Todas sus discursos muy agresivos contra Estados Unidos, contra Trump, pues buscan que lo pongan a él de mártir. La oposición pidió al Ejecutivo restablecer los canales diplomáticos con Washington y adoptar una política más firme de erradicación y control de narcotráfico, asegurando que el deterioro actual es el resultado de las decisiones improvisadas que comprometen la seguridad y la economía del país. Se presenta una nueva arremetida del expresidente de la Corte Suprema de Justicia, el exmagistrado Jaime Arrula Paucar. Asegura que el presidente Gustavo Petro ha dejado de extraditar y permitió que crecieran los cultivos ilícitos. Jaime Arrula, expresidente de la Corte Suprema de Justicia y actual presidente de la Junta Directiva del Grupo Sura, habló de la crisis diplomática entre Colombia y Estados Unidos. Estas relaciones diplomáticas con Estados Unidos son un desastre. El presidente Petro no está actuando como un jefe de Estado, sino que se está dejando llevar por su ideología.
Aseguró que hoy preocupa la gestión que ha dejado de hacer el gobierno actual en materia de erradicación de cultivos ilícitos y extradiciones. Pero además de eso, se le olvida al gobierno Petro que el 30% de nuestras exportaciones se van para Estados Unidos. Si nos ponen unos aranceles muy fuertes, como parece que lo están anunciando, pues eso llevaría a desempleo, a pérdida de trabajo. Está muy ofendido porque lo llamaron líder del narcotráfico. Pero ¿cómo más lo pueden llamar si tenemos 250.000 hectáreas sembradas en coca? Si ya no volvió a extraditar a nadie. Y de la tarea que hoy deben asumir los empresarios. Y vamos a tener que montar una diplomacia en la sombra a través de nuestros empresarios para que entiendan que lo que él está haciendo no es el sentir general. El exmagistrado dijo que eventuales nuevos aranceles para Colombia desatarían en una crisis económica y social. Salir a volar. Autoridades y gremios en el Valle del Cauca aseguraron que la seguridad y la generación de empleo en el país se encuentra en vilo por la crisis diplomática con el gobierno de Estados Unidos. El alcalde de Cali, Alejandro Eder, aseguró que aspectos como la seguridad, programas sociales y la economía del país se podrían ver bastante afectados por cuenta de las medidas anunciadas por el gobierno de Estados Unidos contra Colombia. Las relaciones bilaterales de Colombia son patrimonio de todos los colombianos. Y lo que está pasando hoy, por meterle activismo a la diplomacia colombiana, es que están en riesgo centenares de miles de empleos colombianos. Cualquier restricción afectaría a sectores estratégicos vallecaucanos. El llamado desde la región es para que la situación se supere con respeto entre las dos naciones. Por eso hacemos ese llamado al gobierno nacional a que asuma las relaciones internacionales de Colombia con la mayor seriedad. Instamos al gobierno nacional a fortalecer el diálogo con Washington y preservar una relación esencial para la seguridad, el desarrollo y, por supuesto, generadora de confianza para el país. Eder además reiteró la alerta por la seguridad de la región que, según él, se ha visto afectada por la falta de recursos para la fuerza pública. Una caída de los servicios digitales de Amazon afectó plataformas en todo el planeta. Colombia no fue la excepción. El problema se originó en los servidores de Amazon Web en los Estados Unidos y afectó sistemas que dependen de su infraestructura en la nube. En Colombia, usuarios reportaron fallas en bancos digitales, plataformas de pago, apps de domicilios y servicios de streaming. Bancolombia confirmó que la intermitencia en sus canales se debía a la falla global y pidió a los clientes usar cajeros y corresponsales mientras se restablecía el sistema. Es posible que no puedas usar la aplicación Mi Bancolombia ni otros servicios en línea para personas y negocios en este momento. Algunas de nuestras sucursales también están sin servicio. Puedes sacar plata en nuestros cajeros y corresponsales y pagar con tarjetas en puntos de venta. Una falla en Amazon Web Service nos impactó a nosotros. Lo sentimos mucho. Esperamos estar de regreso muy pronto. Debido a una interrupción global en los servicios de Amazon Web Service, nuestros servicios se han visto afectados. Estamos experimentando inconvenientes en la app de vivienda y atención en nuestro call center. Según los reportes técnicos de Amazon, la caída afectó principalmente a la región este, donde operan gran parte de los servicios utilizados por compañías latinoamericanas, incluyendo bancos, aplicaciones financieras y plataformas de comercio electrónico en Colombia. En una reunión en la Procuraduría, el Pacto Histórico y la Registraduría Nacional aseguraron que este domingo 26 de octubre se llevará a cabo la consulta interna de ese partido. Terminó en la Procuraduría una reunión entre los voceros de la Registraduría, el Consejo Nacional Electoral y el Pacto Histórico para definir qué pasará con la consulta del fin de semana. La conclusión por ahora es que la consulta se realizará, sin embargo, aún falta que el Consejo Nacional Electoral defina si es una consulta partidista o interpartidista. La organización electoral ha aclarado absolutamente todas las preguntas planteadas y dio respuesta a todas las dudas de todas las organizaciones presentes. Segundo, la Registraduría Nacional del Estado Civil está disponible para la realización de la consulta el próximo domingo. Además de la consulta para elegir un candidato presidencial, también se votarán las listas a la Cámara y el Senado del Pacto Histórico. Un juez condenó a 2 policías implicados en las chuzadas a Marelvis Mesa, la mujer que trabajaba en casa de la ex canciller Laura Sarabia.
Un juez condenó a 2 policías que presentaron informes falsos para interceptar las comunicaciones de Marelvis Mesa, ex empleada de Laura Sarabia. Según la investigación de la Fiscalía, los uniformados hicieron pasar irregularmente el número de Mesa en una investigación contra el Clan del Golfo. La Fiscalía probó en juicio que el patrullero John Freddy Morales disponía de acceso a bases de datos oficiales para adelantar cruces de información y consultas institucionales, por modo que si realmente hubiese verificado los datos de los supuestos abonados y alias, era apenas predecible que obrara constancia de esa gestión en los sistemas que le eran accesibles. De acuerdo con la Fiscalía, se buscó chuzar el número de Marelvis Mesa en busca de una maleta con dinero de la entonces jefe de gabinete Laura Sarabia, el cual se perdió de su domicilio. La Corte Constitucional le ordenó al presidente Gustavo Petro excusarse públicamente por llamar a las mujeres periodistas las muñecas de la mafia. La Corte Constitucional le dio un término de 5 días al presidente de la República, Gustavo Petro, para que se retracte sobre los señalamientos que hizo contra las mujeres periodistas, en las que las señalaba como muñecas de la mafia. En esa retractación también el presidente tendrá que ofrecer excusas por utilizar dicho término. Ordenar al presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, que en el término de 5 días contados a partir de la notificación de la presente providencia, se retracte y presente excusas públicas a las accionantes y a las mujeres periodistas. La Corte Constitucional también le dice al presidente Gustavo Petro que en el futuro debe abstenerse de utilizar estos términos que pueden ser considerados como violencia de género. Noticia en desarrollo. Más de 1 millón de jóvenes ejercieron su derecho al voto en las elecciones de consejos municipales y locales de las juventudes. Más de 1 millón de jóvenes entre los 14 y 28 años salieron a votar en el país para elegir a su representante en los consejos municipales y locales de juventud. En esta ocasión los partidos más votados fueron Liberal, Conservador y Centro Democrático. Seguimos avanzando, fortaleciendo el liderazgo de la juventud en nuestro país y Centro Democrático marcando un paso. Por su parte, el Consejo Nacional Electoral resaltó la disminución de un 90% en los votos nulos. De los jóvenes alcanzaron niveles históricos. Gracias al trabajo de la organización electoral en pedagogía, los votos nulos pasaron del 23,11% en 2021 al 1,98% en 2025, una caída cercana al 90% que marca un antes y un después en la cultura democrática juvenil. La representante Jennifer Pedraza celebró el aumento en la participación de los jóvenes para estas elecciones y cuestionó la actuación del gobierno. Aumentó en 200.000 votos la participación hoy a los consejos de juventud 2021 versus 2024, a pesar de la campaña para desincentivarlos, de la violencia contra las candidaturas, la falta de difusión de un viceministro de Juventud ausente y de un Ministerio del Interior saboteador. Asimismo, la precandidata presidencial Claudia López señaló que en estas votaciones el petrismo habría perdido el apoyo de los jóvenes. El petrismo perdió el voto de los jóvenes, quienes fueron su gran bastión en el 2022, según lo evidencia la votación de los consejos de juventud hoy. Aunque para estas segundas elecciones el número de votantes aumentó en un 18% frente a las realizadas en 2021, sigue existiendo una baja participación. Solo el 12% del total de los jóvenes habilitados salieron a las urnas. Tras la jornada de elecciones de juventudes, la misión de observación electoral aseguró que se registraron hechos de politiquería, compra de votos y actos violentos en 5 departamentos. Durante la jornada de elecciones de juventudes, la misión de observación electoral denunció hechos de violencia que afectaron el ejercicio de la democracia en 5 regiones críticas del país: Cauca, norte de Santander, Huila, Chocó y Antioquia. El caso más grave se dio en Tibú, norte de Santander, donde se registró el hostigamiento de hombres armados que realizaron disparos al aire cerca de un puesto de votación, además de un fuerte confrontamiento entre grupos armados que desató el pánico entre la población civil. En el Cauca se reportaron enfrentamientos y un atentado con carrobomba. Adicionalmente, se presentaron confinamientos en Chocó y el desplazamiento de más de 1.900 personas en Briceño, Antioquia. En La Plata, Huila, pobladores pidieron el retiro de la fuerza pública por presunta orden de grupos al margen de la ley. El proceso electoral también estuvo marcado por el fraude. La MOE recibió 28 reportes de presuntos delitos, la mayoría por compra de votos con refrigerios y dinero. La misión rechazó estos hechos y exigió garantías para las futuras elecciones. El ministro de Defensa condenó los ataques, advirtiendo que la violencia estaría relacionada con grupos armados. Unas tuvieron que ver con aquellos que odian la democracia,
que son los grupos armados organizados, principalmente las disidencias de mordisco. Ellos no quieren democracia, pareciera. Y por otro lado, también la presión a algunas personas para que desplazaran la fuerza pública. El ministro de Defensa también aseguró que proteger la democracia es tarea de todos. Por su parte, la misión exigió a las autoridades fortalecer los controles para blindar las próximas elecciones. Las noticias económicas. El DANE reveló que la economía colombiana presentó un crecimiento del 2% en agosto. El indicador de seguimiento de la economía colombiana revelado por el DANE muestra un crecimiento para el mes de agosto del 2% en su serie original y del 1,8% por efecto estacional. Con ello se presenta una desaceleración de la economía frente a la tendencia que se venía presentando en el año. El mes anterior, julio, se dio un crecimiento del 4,3%, mientras en junio fue del 3%. Agosto junto a febrero con el 1,3% y abril con el 0,9% son los meses de más bajo desempeño. Producida principalmente por el mal momento del sector mineroenergético y acompañada también por el mal momento del sector constructor. A esto se le sumó las actividades primarias que también presentaron un desempeño por debajo de lo que habíamos pronosticado previamente. La tendencia muestra que para el cierre del año el crecimiento difícilmente estará sobre el 2,7%. De aquí a final del año, indiscutiblemente el gasto público va a tener que mejorar para que la agricultura vuelva a coger impulso e indiscutiblemente la tasa de cambio, que va a estar más moderada, permita que las importaciones aumenten más baratas y pueda crecer la industria. La economía mantiene riesgos por el contexto internacional y ahora con las decisiones de Estados Unidos sobre Colombia. El Ministerio de Vivienda le hizo un llamado a los entes territoriales a cumplir con los requisitos para los proyectos de agua y saneamiento básico en las regiones. El gobierno, a través del Ministerio de Vivienda, anunció cambios para favorecer la aprobación de recursos a los proyectos de agua potable y saneamiento básico. De esta manera se hizo un llamado a los entes territoriales a cumplir con los requisitos de estas iniciativas, como los tiempos de los estudios y diseños, los cuales deben estar vigentes para su aprobación. Anualmente se presentan cerca de 700 proyectos para trámite de evaluación, de los cuales más de 350 corresponden al sector de agua con inversiones de 5,3 billones de pesos. Parte de los llamados se hicieron para el departamento de Cundinamarca. Cuando un alcalde o un gobernador va a financiar un proyecto con recursos obtenidos mediante créditos propios, puedan ir al mecanismo de ventanilla regional y no tengan que depender del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Se busca agilizar estos proyectos teniendo en cuenta que se concentran en municipios de categorías 4, 5 y 6 y que requieren de la financiación nacional hacia los territorios más rezagados. Las centrales de abasto del país reportan un incremento en el abastecimiento de los alimentos. Se observa estabilidad de precio en varios productos. El sistema de información de precios de los alimentos revelado por el DANE reportó un crecimiento en el abastecimiento en las principales centrales mayoristas del país. De acuerdo con la entidad, en septiembre se registraron 637.704 toneladas de alimentos, un crecimiento de 1,68% frente al mes inmediatamente anterior. Corabastos en Bogotá lidera el mayor centro de acopio de alimentos, seguido de Medellín y Bucaramanga. La mayoría de los alimentos mantienen su oferta con algunas excepciones por la situación que se dio en la vía al llano. La Agencia Nacional de Tierras recuperó predios que estuvieron en manos de los hermanos Castaño en los departamentos de Córdoba, Boyacá y Tolima. La Agencia Nacional de Tierras recuperó 1.606 hectáreas en los departamentos de Córdoba, Boyacá y Tolima, beneficiando a más de 375 familias víctimas de la violencia. Parte de las tierras recuperadas en Córdoba corresponden a las haciendas San Pedro Las Tangas, El Campano, Damasco y Santa Paula, que por años estuvieron en manos de los hermanos Castaño, alias Don Berna y alias Gordolindo. Por su parte, en Boyacá fueron recuperados predios que estuvieron en manos de los esmeralderos Horacio Triana Romero y Gilberto Rincón, condenados y extraditados a los Estados Unidos por delitos relacionados con el tráfico de drogas. Y en esa tarea ardua no queremos otra cosa que seguir sembrando la reforma agraria en el departamento de Córdoba. Estamos contentos con los resultados
queremos seguir trabajando mucho más. Estos predios pasan a manos de campesinos que podrán desarrollar proyectos productivos, otro de los avances de la reforma agraria. El precio del dólar reaccionó al alza luego del anuncio del gobierno de Estados Unidos de más aranceles para Colombia. El precio del dólar volvió al alza y en la jornada de este lunes marcó un promedio de 3.875 pesos, lo que representó un alza de 67 pesos frente al cierre anterior. La tendencia se dio por el nerviosismo en los mercados financieros ante los anuncios del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer más aranceles a Colombia. La incertidumbre se mantiene en una sesión donde se tocaron máximos de 3.893 pesos. Se negociaron más de 1.117 millones de dólares. La tendencia se mantendría por lo menos esta semana. En Noticentro 1, estos son los indicadores económicos. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana martes será de 3.877 pesos con 26 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1.840 pesos y la venden entre 1.880 pesos. Un euro cuesta 4.464 pesos con 70 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $4 con 6 centavos. El precio interno se cotizó a 3.079.000 pesos la carga. El barril de petróleo WTI se cotizó en $57 con 2 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $60 con 92 centavos. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 1,39% a 1.897 puntos. Todo está listo en Cali para recibir a la cantante colombiana Shakira, quien ofrecerá 2 conciertos en esa ciudad en el marco de su tour mundial Las Mujeres Ya No Lloran. Previo a esta llegada, un grupo de 100 artistas del colectivo Yo Me Entacono decidieron rendirle un homenaje a la barranquillera a través del baile. En la ciudad, que también no es solamente el homenaje a Shakira, sino que estamos mostrando a la ciudad, Cali, una Cali que baila muchos ritmos y una Cali que siempre está dispuesta a bailar por resiliencia. Creo que somos una ciudad que tiene marcadas muchas historias de resiliencia y eso pues creo yo que marca mucho también lo que queríamos mostrar con esta nueva versión o con esta cuarta edición de Yo Me Entacono aquí en Cali. 12 estilos musicales, desde la clásica salsa hasta el dancehall, se fusionaron con las icónicas letras del artista para dar vida a una pieza audiovisual llamada En Cali se baila así. A veces en la danza, y creo que como en cualquier otro gremio, como que siempre estamos sectorizados, ¿no? Estamos divididos. Esta vez fue como conectar con todos los que hacían tango, con todos los que hacían transformismo, porque también creo que era importante mostrar el transformismo como una narrativa LGBTI. El punking o el walking, que al final también habla muchísimo de esas narrativas de nuestros cuerpos feminizados. Con este homenaje no solo queda claro el cariño que tiene Cali por Shakira, también el potencial en materia cultural que se exporta constantemente desde la Sultana del Valle con estos talentos a todo el mundo. Un equipo de médicos brasileño llevó a cabo con éxito una telecirugía robótica operando de forma remota a un cerdo que se encontraba a 3.000 kilómetros de distancia. El procedimiento utilizó una conexión a internet similar a la que hay en las casas y marca un hito importante en el uso de infraestructura común para este tipo de operaciones. Es la primera vez que un animal se ve beneficiado en ese país de este tipo de tecnología. El avance se suma al récord mundial alcanzado en septiembre por el estado de Paraná a la telecirugía robótica a mayor distancia, cuando un cirujano en Kuwait operó a un paciente en Curitiba cruzando una distancia récord de 12.034 kilómetros. La agrupación colombiana Puerto Candelaria llega al escenario con la Sinfonía de los Bichos Raros, un musical que une teatro, danza y ciencia. Comienza precisamente con ese interés de hablar sobre la aceptación del otro, sobre el entendimiento del diferente, ¿cierto? De no juzgar al diferente. Nos dimos cuenta que este tema tenía que hacerse desde los inicios de la vida y por eso es nuestro primer proyecto dedicado a los niños. La puesta en escena estará acompañada del álbum del mismo nombre, cuyas canciones se convierten en una metáfora con la que la banda invita a reflexionar sobre ser diferente. Podría ganar mis universos. La
Las cucarachas, los ciempiés y las ranas se convierten en algunos de los personajes que desafían los prejuicios y celebran la diversidad. Se convierte en un espacio donde alguien te abraza, que sean canciones que te abracen y que te hagan tomar fuerza para seguir el camino. Un espectáculo familiar lleno de color, ritmo y mensaje, donde los animales raros cobrarán vida propia. La Sinfonía de los Bichos Raros se presentará en el Teatro Colsubsidio los próximos 25 y 26 de octubre. Discovery conmigo, Discovery conmigo. El artista plástico colombiano Cristian Albarracín ha transformado la percepción del papel y el cartón, llevándolos a un lenguaje escultórico de gran formato y alta resistencia, a través de un proceso minucioso que puede comprender entre 800 y 8000 capas de papel, y así construye esculturas y murales que oscilan entre los 30 centímetros y los 30 metros de altura. Son obras que van desde 800 capas de papel a 8000 capas de papel. Y pues mi obra se llama Sujetos de Ciudad. Lo que yo hago es retratar a las personas en la cotidianidad en la ciudad, y pues empiezo a, digamos, como se hace un mapa topográfico. Por capa a capa se va analizando topográficamente una persona, capa a capa se va realizando una a una, y pues se va haciendo la formación, digamos, de todo el cuerpo del sujeto. Cada capa cortada y ensamblada manualmente aporta volumen, textura y forma, utilizando diferentes tipos de papel para crear matices y contrastes. En este momento yo soy pionero a nivel mundial en realizar el trabajo de papel de esa forma, en capas, que sea resistente a la humedad, al agua, que son obras de tamaño, formato grande, en el que uno no tiene que colocarlas en un cubículo de cristal, sino que tú puedes tocar la obra y puedes sentir el material como tal. Entonces eso ha sido increíble, poder llevar esto de Colombia para el mundo. La exposición Sujetos de Ciudad está disponible en la Galería Taller Albarracín en el barrio San Felipe, donde el artista realiza una observación íntima y crítica de la vida urbana.